Ok, vamos a ver ahora el capítulo 8.2.5. Vamos a continuar con lo que son los Core Layout Panels. En el capítulo anterior habíamos visto lo que era el Stack Panel, o sea, en el capítulo 8.2.4. Este es el 8.2.5, vimos el Stack Panel. Ahora vamos a ver lo que es el Graph Panel. El Graph Panel eh, ubica los elementos en una serie de líneas ajustadas en la orientación, en lo que es la orientación horizontal. El Graph Panel establece los elementos en una fila de izquierda a derecha y luego en las líneas siguientes. En la orientación vertical, el Graph Panel presenta los elementos de una columna de arriba a abajo y luego utiliza columnas adicionales para adaptarse a los elementos restantes. Bien, vamos a ver entonces un ejemplo de lo que es un Graph Panel. Vamos al ejemplo, al proyecto de ejemplo que teníamos del capítulo anterior, y lo que vamos a hacer es simplemente vamos a agregar una nueva forma, una nueva ventana. Le pongo Windows y aquí le pongo Windows, que Windows era el anterior, era Windows 2. A esta entonces le voy a poner Windows 3. Entonces, ahí creo la tercera ventana. Bien, aquí creamos nuestra tercera ventana de tipo WPF, Windows Presentation Foundation. Y aquí vamos a remover este elemento contenedor grid y vamos a agregar nuestro elemento contenedor Grab Panel. Entonces, aquí tenemos el Grab Panel. Vamos a agregar asimismo botones. Botón. Y aquí le pongo botón 1. Voy a agregar 5 botones: 1, 2, 3, 4 y 5. 2, 3, 4 y 5 botones. Y voy a setear algunos atributos o propiedades a este botón. Por ejemplo, le voy a poner aquí Vertical Alignment. Le voy a poner Top. Al siguiente le voy a poner Min Height 60. Eh, Al siguiente le voy a poner Vertical Alignment Button en la parte inferior. Al siguiente lo voy a dejar así. Y al último le voy a poner Vertical Alignment Center. Ahí está. Entonces aquí tengo los 5 botones con diferentes atributos dentro de un Grab Panel. Ahora voy a vamos acá a la ventana principal, al botón, y yo voy aquí a crear una instancia de la tercera ventana. Sí, voy a poner tan solo WD. Lo voy a ejecutar. Aquí está la ventana principal, esta es la nueva ventana que creé, y vamos a ver cómo se adaptan los botones al momento de redimensionar la ventana, ¿no? Entonces se pueden adaptar de esta forma gracias a que están dentro del contenedor Grab Panel. ¿Sí? Cerremos esto que esté aquí. Ok, entonces eh, eso sería entonces el Grab Panel. Ahora veamos lo que es el Dock Panel. El Dock Panel es una opción de diseño más interesante. Extienden controles contra uno de sus bordes exteriores. La forma más fácil de visualizar esto es pensar en las barras de herramientas que se ponen en la parte superior de muchas aplicaciones Windows. Estas barras de herramientas se acoplan a la parte superior de la ventana.
el dock panel, al igual que con el stack panel, los elementos acoplados pueden elegir uno de los aspectos de su diseño. Por ejemplo, si se acopla un botón en la parte superior de un dock panel, se extiende a través de todo el ancho del dock panel, pero teniendo en cuenta que lo que sea la altura que requiere, basado en el contenido y la propiedad de este elemento, o sea, en la propiedad min height. Por otro lado, se acopla un botón en el lado izquierdo de un contenedor. Su altura se expande para poder ajustarse al contenedor, pero su ancho es libre de crecer, ¿no? Según sea necesario, ya sea más grande o más pequeño. Entonces, veamos esto ya en código. Creemos una cuarta ventana. Windows número 4. Vamos acá, quitemos el grid y aquí hasta ahora yo he agregado casi todos los elementos a través del código AXML. Yo también puedo utilizar lo que es el toolbox del Visual Studio. Por ejemplo, quiero agregar un dock panel. Sí, entonces lo busco aquí, no aparece en los controles comunes. Voy a All Controls de, aquí está, Dock Panel. Yo vengo y lo arrastro. Ahí se arrastró. Entonces yo también puedo aquí agregar lo que son los botones. Voy a agregar 4 o 5 botones. Uno, 2, 3, 4. Y voy a hacer la ventana más grande. Y pero si voy acá al Dock Panel y botón número 5, ya está. Entonces ahí tengo mi eh, mi contenedor dock panel, que lo agregué a través del toolbox del IDE Visual Studio. Aquí agregó algunas atributos o propiedades que en este momento se los voy a quitar. Entonces, y también en los botones le agregó algunas propiedades que también se los voy a quitar. Eh, 1, 2, 3 y 4 y 5. Entonces aquí voy a poner button para poderle poner un nombre. Ahí va. ¿Qué pasó tan? Voy a quitar esto de aquí. Ahí. No, está mal. Ahí, así es la nota. Ya, ahí. Ok. Entonces aquí le vamos a poner nombres. Le voy a poner otra vez así. Botón 1. 2, 3, 4 y 5. Entonces aquí al primero le voy a poner una propiedad que pertenece al contenedor, ¿no? Esto ya lo habíamos visto en los primeros capítulos, este tipo de propiedades. Dock panel dock, le voy a poner aquí top. ¿Sí? Entonces si ven, se ubicó el primer botón en la parte superior de la ventana. Vamos en el siguiente botón, dock panel dock, le voy a poner button, o sea, en la parte inferior. Y vemos que el botón 2 se puso en la parte inferior de la ventana. Vamos con el tercer dock, dock panel dock, le voy a poner a la izquierda, left. Vamos con el cuarto botón, le voy a poner dock panel right. Ahí está, el cuarto botón está aquí. Y el quinto botón lo voy a dejar ahí
y va a quedar en la parte que queda con un espacio remanente aquí en la ventana, ¿no? Entonces, si vemos, aquí tenemos los 5 botones, el 1, el 2, el 3, el 4 y el 5. ¿Sí? Entonces vamos a cerrar la ventana 3, la 2, el XML del principal. Vamos aquí a la ventana principal y vamos a ejecutar la cuarta ventana para ver cómo queda. Y ahí está, ¿no? Entonces, si yo la redimensiono, si cada uno de los botones sigue estando acoplada a la parte en que se lo ubicó con las propiedades del dock panel dock. Están cada uno de los botones. Ok, cerremos esto de aquí, volvamos al ejemplo, a la ventana número 4. Ok, también podemos colocar varios elementos en lo que es un mismo lugar, ya sea en el button, en el top, en el left o en el right. Vamos a hacerlo, vamos a colocar algunos elementos en la parte superior. Ok, por ejemplo, aquí 2 y 3. Si bien ahí tengo tres botones en la parte superior, aquí le voy a poner 1.1, aquí le voy a poner 1.2 y aquí le voy a poner 1.3 al botón, al nombre del botón o al texto del botón. Entonces aquí le puedo cambiar eh, la orientación. Por ejemplo, a este de aquí está en el mismo top, pero le voy a poner horizontal alignment, le voy a poner center. ¿Sí? Entonces el 1.2, el botón 1.2 se ubicó en la parte centrada de la parte superior de la ventana. Al botón 1.3 le voy a poner que el horizontal alignment esté a la izquierda. Entonces, si ven, el 1.3 se ubicó en la orientación izquierda de la ventana, pero igual en el top. ¿Sí? Estos tres de arriba están en el tope en la parte superior de la ventana. Bien, también podemos hacer lo que es una anidación o anidar contenedores layout. Entonces, por ejemplo, vamos a hacer ahora, vamos a crear una nueva ventana, New Windows, vamos a poner la ventana número 5 y vamos en este ejemplo a utilizar dos layouts, el layout dock panel y el layout stack panel. Entonces vamos a borrar esto de aquí. Ok, antes de continuar con este ejemplo, vamos al ejemplo anterior y aquí se me olvidaba poner una propiedad que se llama last shield field. Lo voy a setear a true. Entonces esta propiedad, y vamos, ahí está. Esta propiedad lo que hace es que le dice al dock panel que le dé el espacio remanente al último elemento. ¿Sí? Entonces, ok. Entonces ahora sí continuemos con el nuevo ejemplo que es de los contenedores anidados. Entonces, bien, como decía en este ejemplo, voy a utilizar un stack panel y un dock panel. Tanto el stack panel, el dock panel y el grab panel se usan, por lo general se usan raramente o difícilmente se utilizan únicamente
uno en una ventana. En su lugar se usan para dar forma a la parte de la interfaz. Por ejemplo, se podría usar un dock panel para colocar diferentes stack panels y contenedores grab panel en las regiones apropiadas de una ventana. Por ejemplo, digamos que se desea crear una ventana de diálogo estándar con el botón OK y el botón Cancel en la esquina inferior derecha eh, de una ventana, ¿no? Eh, Se puede modelar esto de aquí en- con una interfaz WPF de diferentes maneras, pero la opción más sencilla es la de utilizar los paneles que hemos visto, los paneles contenedores que hemos visto hasta ahora. Entonces, hagamos lo siguiente, vamos acá, tenemos aquí, creemos un dock panel, ya está, voy a setear aquí las chill field true, voy a crear aquí un stack panel y a este stack panel le voy a poner dock panel dock button y en horizontal alignment le voy a poner right. Ya. Voy a crear dos botones. Button. Al uno le pongo OK y al otro le pongo cancel. Y le voy a poner los márgenes que va a tener este de aquí. Margin le voy a poner 10,10,2,10. Entonces al de cancel también margin le voy a poner 2,10,10,10. Ok. Y le voy a poner el padding 3. A este también. Padding 3. Ok. Y aquí esto de aquí debió estar dentro del stack panel. Lo estoy poniendo dentro del dock panel. Entonces ahí está. Ahí quedó mejor. Entonces aquí ya está dentro del dock panel. Antes lo teníamos dentro del dock panel. Ya. Entonces ahí tengo los dos botones dentro del stack panel. Y ahora sí, dentro asimismo del dock panel voy a poner un texto. Text. Ah, no, este es text block. Voy a poner text box. Ok. Y le voy a poner dock panel dock que esté arriba. Y margin le voy a poner 10. Y le voy a poner aquí como texto. Esto es una prueba. Ok. Ok. Tenemos ahí. Pero aquí falta una propiedad porque si se dan cuenta los botones no son así como los quiero. Voy a poner aquí la orientación. Orientation es igual a horizontal. Ok. Entonces ahí está un poco mejor. Voy a ponerlo acá. Ok. Entonces ahí tengo mi botón OK, mi botón cancel y ya tengo mi cuadro de diálogo. Entonces vamos a cerrar la 4, vamos al main, vamos a ejecutar la quinta ventana, lo ejecutamos, le doy clic OK y ahí tenemos nuestro cuadro de diálogo, ¿no? Entonces lo redimensiono, se dan cuenta, todo se acopla, ¿no? Tanto los botones como la caja de texto,
Entonces, se podría decir de que es mucha codificación para más de colocar dos botones y una caja de texto. Por un lado eso es cierto, pero eh, esto me da la facilidad de que si yo de aquí a futuro quiero hacer una modificación sobre esta interfaz, por ejemplo, ya no quiero que los botones estén en la esquina inferior derecha, sino de que estén centradas, simplemente lo que tengo que hacer es en el stack panel, en el horizontal alignment, cambiarle de derecho a centrado. ¿Sí? Entonces ya tengo ahí mis botones centrados, ¿sí? Tan solo cambiando una propiedad. En Windows Forms, la Windows Form tradicional, tendría que hacer otro tipo de codificación para lograr el mismo efecto, ¿no? Aquí simplemente lo único que hice fue poner una propiedad, cambiarle el valor a la propiedad y ya tengo mis dos botones centrados, ¿no? Ok. Eso sería con respecto al dock panel. Ahora vamos a ver al elemento layout panel grid. Este es el elemento principal de los layout panel. Se podría decir que el grid es el contenedor layout más importante del WPF. Gran parte de lo que se puede lograr con los otros controles de diseño también es posible con el elemento grid. El grid es una herramienta ideal para la ubicación de los elementos en la ventana en regiones más pequeñas que se pueden gestionar o hacer en otros contenedores. De hecho, el grid es tan útil que cuando se agrega un nuevo formulario, no sé si se han dado cuenta, por ejemplo, vamos acá, voy a agregar una nueva ventana, voy a agregar la ventana New Windows, voy a poner la ventana número 6. Cuando se agrega una nueva ventana, ya por default se agrega el elemento grid. ¿Sí? Eh, entonces aquí lo vemos, está el elemento grid anidado dentro de el elemento Windows. El grid separa los elementos en una cuadrícula invisible de filas y columnas, a pesar de que más de un elemento se puede colocar en una sola celda, en cuyo caso se superponen. Por lo general es lo más conveniente colocar un solo y único elemento por celda. Eh, claro que los elementos que se coloquen ahí pueden ser también otro contenedor de diseño que organiza su propio conjunto de controles que contiene, ¿no? Entonces aquí tenemos el grid y vamos a trabajar ahorita con él. Vamos a ver primero una propiedad que se llama show grid lines. Lo voy a setear a true. Esta propiedad me permite visualizar cómo se va a ir dividiendo el grid en filas y columnas, ¿sí? Por ejemplo, aquí voy a crear añadir o agregar una propiedad anidada llamada grid.row definitions. Cierro, ahí lo tengo. Y voy a añadir dos filas. Aquí le voy a poner row definition. Cierro, ahí tengo mi primera fila. Y creo mi segunda fila. Y si se dan cuenta, esta línea punteada con líneas es lo que mostramos aquí con el show grid lines. Entonces ya tengo mis dos filas y ahora acá grid.column definitions, vamos aquí y voy a crear asimismo dos columnas. Aquí voy a agregar column definition, columna 1 y columna 2. Entonces, si ven, vamos a dar clic aquí. Si ven estas líneas que están punteadas aquí,
es lo que podemos visualizar con esta propiedad de show lines true. Si yo le pongo false, entonces ya no vemos las líneas punteadas. Vamos a darlo con true a manera de ejemplo. True. Ok, ya está ahí. Bien, vamos aquí a hacer un poco más grande esto. Ok, no, realmente no es necesario proveer la información de lo que es el row definition y el column definition, de los elementos row definition y column definition. Si uno no los coloca, vamos a eliminarlos un momento. Eliminamos lo que es el grid, va a compartir el espacio entre todas las filas y columnas. Por ejemplo, vamos a agregar aquí, vamos a agregar aquí el botón. Voy a poner aquí botón 1. Voy a agregar 4 botones: 1, 2, 3 y 4. Poner el botón 2, 3 y 4. ¿Sí? Entonces yo le puedo decir aquí con una propiedad attached property del grid, por ejemplo, grid row 1, y aquí le pongo el grid, a ver, grid column 0. ¿Sí? Entonces, control Z, control V, control V, y aquí le pongo 0, 0, aquí le pongo 1, y aquí le pongo 1, 1 y 2. Ok, el dato aquí es de que sí es necesario eh, dejar aquí la definición de las filas y columnas. Vamos a dejar como estaba. Voy a ponerle aquí grid.row definition. 1, 2. Allá. Solo puede haber un elemento de estos. Y aquí, dentro de este, aquí row definition. Y aquí sí, 1 y 2. Entonces ahí sí ya vemos que tenemos aquí en diferentes filas los botones. Vamos acá a a ver, es grid.column definition, y aquí column definition. Ok, entonces ahora sí tengo los 4 botones ubicados en diferentes filas y columnas. Ok, entonces con esto cada elemento se coloca en una celda explícitamente. Esto permite colocar más de un elemento dentro de una celda. Como había dicho anteriormente, lo que no es muy común. O también se podía dejar ciertas celdas en blanco. Por ejemplo, yo puedo quitar el botón 4, lo remuevo, ¿sí? Y ya quedó esta celda o esta fila columna en blanco. Control Z, ahí está, no, ¿qué pasó? Le di muchas veces, control Z, ahí está. Le quité un column definition. Ok.
Vamos a ejecutar esto, vamos a la ventana principal, voy a poner la ventana 6. Aquí tenemos, sí, lo podemos hacer más grande. Ok, bien. El grid soporta diferentes estrategias de tamaño. Por ejemplo, tenemos lo que es el Absolute Size, el Automatic Size y el Proportional Size. El Absolute Size, uno escoge exactamente el tamaño que usa el Unit Device Independent. Este es el método menos útil porque no es lo suficientemente flexible para hacer frente a cambiar el tamaño del contenido o el cambio de tamaño del contenedor o localización. Tenemos el siguiente que es el Automatic Size. Cada columna o fila está dada en una exacta cantidad de espacio que necesita y no más. Este es uno de los modos más de más ayuda que hay en el grid. Y por último tenemos el proportional size. El espacio es dividido entre un grupo de filas y columnas. Este es la configuración estándar para todas las columnas y filas. Entonces, por ejemplo, si tenemos aquí en el column definition, aquí, por ejemplo, eh, si tenemos el primero, el que es el absolute size, ponemos directamente width y le pongo 100. Entonces ya está, es un valor estático, entonces que va a tener siempre 100. Podemos ponerle el que es el automatic size. Entonces en width, en vez de un valor, le ponemos la palabra auto. Entonces ya tenemos, esto va a crecer automáticamente, ¿sí? Y por último, el proporcional, para que sea proporcional le ponemos un asterisco, ¿sí? Ahora vamos a hacer un ejemplo de la utilización de estos tres diferentes tamaños, con lo cual vamos a poder duplicar el cuadro de diálogo que hicimos en el ejemplo anterior, ¿sí? Vamos a crear aquí una nueva ventana. Mm, Vamos aquí, clic derecho, add Windows. Vamos a poner la séptima ventana. Ya está. Y aquí le voy a poner show drawing lines, true. True. Voy a poner aquí grid rows. Ok. Vamos a crear otro aquí. Le voy a poner aquí height. Voy a poner el tamaño proporcional. En este le voy a poner height auto.
text box, margin, poner aquí 10, voy a poner aquí grid.row 0, poner esto es una prueba. Voy a crear aquí un contenedor de tipo stack panel. Ok, y dentro de este stack panel, primero voy a poner aquí, voy a especificar en qué fila de mi grid va a estar. Le voy a decir que va a estar en la fila número 1. Voy a poner horizontal alignment, le voy a poner que esté a la derecha. Y la orientación le voy a poner horizontal. Ok, y dentro de este botón y otro botón, aquí le voy a poner ok, aquí cancel, y aquí le voy a poner los márgenes 10, 10, 2, 10, y el padding le voy a poner 3. Vamos a copiar esto de aquí para el botón cancel. ¿Y qué pasó? Ya, aquí faltó cerrar el comilla. Tenemos el 2. Ok. 2,10. Ok. Entonces ahí tenemos nuestro cuadro de diálogo con un grid y utilizando lo que es el dimensionamiento o tamaño proporcional y automático, ¿no? Bien, vamos a cerrar la sexta, la quinta ventana y vamos a ejecutar la séptima ventana para ver cómo nos quedó ya en tiempo de ejecución. La ventana principal y aquí está. Entonces, sí, este cuadro de diálogo se lo hizo con un grid, un contenedor grid y un contenedor layout, ¿no? Ahora vamos a ver dos propiedades más dentro del grid. Estas dos propiedades vamos a crear una nueva ventana. Estas dos propiedades son lo que es el row span y el column span. ¿Sí? Vamos a crear aquí una nueva ventana. Vamos a crear la ventana número 8. Y lo que logramos con estas propiedades, que son propiedades atachadas o attached properties, es que se puede indicar el número de filas o columnas que el elemento debe ocupar. Entonces, con estas propiedades de column span y row span, podemos reescribir el mismo ejemplo que hicimos anteriormente aquí en la ventana número 7, pero únicamente utilizando lo que es el layout grid sin utilizar un layout stack panel. Entonces vamos acá y vamos a reescribir eso de ahí. Vamos a hacer un poco más grande para poder ver el XHML mejor. Un poco más grande. Vamos a hacer aquí, ahí está. Ok. Vamos a ponerle aquí show right lines true. Grid.row definition. Vamos a ponerle aquí row definition, otro row definition. Le voy a poner aquí el height asterisco y aquí el height auto. Ok,
Vamos acá con el grid.column definition, y aquí column definition 1, 2 y 3. Aquí le pongo el width asterisco, aquí el width auto y aquí el width auto. Ok, voy a agregar acá un text box. Voy a poner, esto es una prueba. Sí, le voy a poner aquí el margen de 10. Lo voy a ubicar en el grid.row. Está mal. En el grid.row 0. En el grid.column 0. Y aquí voy a utilizar la propiedad grid.column_spam de 3. ¿Sí? Entonces vamos a minimizar esto para que se vea todo el XML. Aquí voy a agregar al botón ok, ok, y aquí voy a agregar el segundo botón, que es cancel. ¿Sí? Entonces aquí le voy a indicar los márgenes que va a tener. Margin es igual a 10,10,2,10, y le voy a indicar el padding de 3, y le voy a decir en qué fila se va a ubicar. Grid.row 1, y en qué columna lo voy a decir en el grid.column 1. ¿Sí? Entonces, bueno, aquí para el botón cancelar, margin voy a poner 2,10,10,10, y el padding asimismo de 3, y le voy a decir que esté en el grid.row 1 y en la columna grid.column 2. Ahí está. Ok, entonces ya con eso, si se dan cuenta, pude ubicar específicamente mis elementos de tipo botón en una posición específica del grid, ¿no? Eso lo pude lograr con la propiedad column spam de aquí, para que el texto, si se dan cuenta, el elemento texto ocupe también el área aquí de esta otra celda de la grilla, ¿no? Por ejemplo, si yo quito esta propiedad de aquí, la remuevo, control X, ¿sí? El texto solo va a ocupar esta área de la celda, ¿no? Con el column span lo que hago es que digo, ¿sabes qué? Eh, comparte también o ajustate este elemento a estas celdas que están acá, ¿sí? Entonces, control Z, ahí está. Entonces, esta es la ventana número 8. Vamos a ejecutar la ventana número 8. Y ahí está, ¿no? ¿Sí? Entonces tenemos aquí nuestro cuadro de diálogo, solo utilizando lo que es un elemento grid, un contenedor grid. Ahora vamos a ver lo que es el splitting windows.
eh, cualquier usuario de Windows ha visto lo que son las barras de división o barras splitter, que dividen una sección de la ventana de otra. Por ejemplo, cuando uno usa el Windows Explorer, eh, no sé si se han dado cuenta que hay una lista de carpetas en la izquierda y una lista de los archivos en la derecha. Uno puede mover lo que es el split bar entre determinada porción de la ventana para darle a cada panel un tamaño, ¿no? Si quieres ver más grande lo que son las carpetas, lo mueve de un lado y de un lado a otro, ¿no? Entonces aquí en Windows Presentation Foundation vamos a crear una nueva ventana. Vamos a ver lo que es propiedades aquí. Voy a crear una nueva ventana para lo que es el ejemplo del splitter. Windows 9. Entonces vamos a hacer más grande esto. Y ahí ya está. Ok. Entonces aquí en Windows Presentation Foundation hay lo que se conoce para el grid splitter, que es una clase eh, que es una característica del grid. Eh, entonces veamos un ejemplo de eso. Tenemos aquí el grid. Vamos a crear nuestro grid.row definitions. Ok, aquí row definition. Tenemos dos filas. Vamos por el grid.column definition. Vamos acá. Column definition. 1, 2 y 3. Vamos a crear 3. Hacer un poco más pequeño esto. Vamos a verlo en un 80%. 80%. Ahí no. Voy a ponerlo en un 75%. Vamos a ponerlo en un 70%. Ok. Ahí está. Entonces tenemos tres columnas y le voy a poner aquí lo que es el min width. Le voy a poner de 100. Aquí le voy a poner el width auto. Y en este de acá le voy a poner el min width de 50. Ok. Y voy a agregar cuatro botones. Aquí. Botón. Cuatro elementos botón. 1, 2, 3 y 4. ¿Sí? Entonces aquí le voy a poner nombres. Le voy a poner botón 1, 2, 3 y 4. 2, 3 y 4. Vamos acá, lo voy a ubicar dentro de las filas y columnas, row 0, row 0, 0, 0, 0, le voy a poner aquí 1 y 1. Y aquí grid.column, le voy a poner 0, 0, 0, 0, aquí le voy a poner 2 y 2. ¿Ok? Y aquí margin le voy a poner 3. Entonces, se dan cuenta con el margen queda esta segmento división blanca que hay aquí, ¿no? Si ven, entre cada uno de los botones. Y por último voy a agregar aquí el elemento grid splitter, ¿sí? Entonces le voy a decir dónde va a estar. Va a estar en el grid.column
punto row 0, grid.column 1, grid row span 2, width 3, vertical alignment stretch y horizontal alignment center. Ya se me hizo muy grande el XML. Voy a dar enter aquí, enter y enter. Ok, ya. Y la última propiedad, show preview false. Entonces, bien, esta propiedad que está aquí, show preview, es seteada a falso, y como resultado de esto, cuando la barra de división o la barra de splitter sea movida de un lado al otro, las columnas son redimensionadas automáticamente. Pero si es seteada a true, cuando se comienza a mover la barra de splitter, vamos a ver una sombra gris siguiendo al puntero del mouse para mostrar dónde el split o la barra split se va a colocar, ¿sí? Entonces veamos esto en acción. Vamos acá y le vamos a poner la ventana 9. Lo ejecutamos. Aquí estamos, hola, y aquí está, ¿no? Entonces hacemos más grande esto de aquí, y si se dan cuenta, aquí está mi barra split, ¿sí? En esta parte de aquí yo la muevo para un lado, para el otro, ahí está, para el otro, tac, 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 ¿sí? Entonces de este lado de acá minimicemos esto de aquí, vamos al 9, tiene lo que es el min width de 100 y el otro tiene un min width de 50. Entonces, si se dan cuenta, aquí es un poco más grande y acá es un poco más pequeño, ¿no? Por el min width que se puso. Y este de aquí en centro es automático, esta tercera columna. Entonces vamos a setearle a true, mejor dicho, esta propiedad de aquí para ver el efecto. True a la propiedad show preview del grid splitter. Hola, ahí está, vamos a hacerlo un poco más grande y vamos a moverlo. Si ven, entonces se dibuja una sombra gris, no se redimensiona automáticamente, sino es que dice hasta a dónde se va a colocar la barra de división, lo suelto y ahí está. Así mismo del otro lado, tag, no se redimensionan los botones, tag, lo suelto. Ok, entonces eso sería con respecto al elemento grid splitter. Ahora bien, por último vamos a ver una nueva forma de redimensionar filas y columnas. Como hemos visto hasta ahora, un elemento grid contiene una colección de filas y columnas que son de tamaño de forma explícita, en proporción o basados en el tamaño de sus elementos hijos. Hay una manera de hacer el tamaño de una fila o una columna para que coincida con el tamaño de otra fila o de otra columna. Esta función, esta función se lo hace a través de una característica llamado Shared Size Group. Veamos un ejemplo de esto para ser más práctico. Vamos a crear una nueva ventana, Add New Windows. Vamos a crear esta, ¿por cuál íbamos? Por la 9, esta sería la 10. La ventana número 10. Entonces, este va a ser un ejemplo un poco grande con respecto a los otros. Vamos a hacer un poco más grande esto de aquí para poder ver más XML. Voy a hacerlo un poquito más pequeño esto de aquí. Voy a ponerle el 90% para ver más código.
90, si se ve bien. Vamos a ponerle a esta, a la pantalla, un 75%. Vamos a ponerle un 70%. Vamos a ponerle un 60%. O podemos ponerlo, vamos a minimizar esto de aquí. Vamos a, esto creo que se puede poner para que se pueda ver. Mm, Document online, design, allá. Swap panels, para poner esto de acá arriba. ¿Cómo sería para si es que yo quiero ponerlo el diseño de lado a lado? A ver, así. Ahí está. Ok, ahí está. Y ahí estoy viendo el, ¿cómo es que se llama? El código XML de un lado y el diseño del otro lado. Y ahora sí lo puedo poner en un 100%. Ahí está. Y acá en un 100%, así mismo, 100%. Ya. Tenemos el grid y vamos a agregar un dock panel. Dock panel, ahí está. Le vamos a poner un nombre, name, le voy a poner dp1, ¿sí? Le voy a poner aquí grid.isSharedSiteScope, le voy a poner false. Aquí en vertical alignment le voy a poner top. Acá en horizontal alignment le voy a poner left. Y en margin le voy a poner 10. Acá voy a crear un stack panel y le voy a poner en orientación horizontal y aquí dock panel dock le voy a poner en top. Dentro de este stack panel voy a crear dos botones. Botón 1, 2. Aquí le voy a poner como nombre isSharedSiteScope igual true y aquí igual false. Ok, y aquí le voy a poner el margen, margin le voy a poner 0,0,10,10 y en este de aquí margin le voy a poner 0,0,10,10. Ok, voy a crear otro stack panel y le voy a poner aquí orientación, orientación horizontal, dock panel dock top, y dentro de este de aquí voy a crear un elemento grid y a este grid le voy a poner show right lines true y le voy a especificar el margen. Margin es igual a 0,0,10,10 y a este de aquí le voy a especificar el grid.column_definition y column definition y column definition, dos columnas, y a este le voy a poner shared sites group, este es el nombre del grupo, le voy a poner primera columna y
a este de acá le voy a poner segunda columna. Ok, ya tengo ahí el column definition y ahora voy a el grid.row definition, y aquí en el row definition le pongo el height auto y el shared size group le pongo primera fila. Aquí cuando no se tiene nada dentro del elemento, aquí tranquilamente le puedo poner cuando termina de esta forma, ¿sí? Entonces aquí mismo así termina aquí ya el elemento, no va a haber nada más, y así mismo le puedo poner acá. Ok, entonces de esa forma me ahorro un poco de código. Ya, ok, voy aquí a utilizar un nuevo elemento que no hemos visto hasta ahora, que es el elemento rectangle. Rectangle tag es para dibujar una forma geométrica. Le voy a llenar fill silver con el color plomo, grid punto column 0. Vamos a hacerlo un poco más para acá, sí, un poco más para acá, ya. Grid.row 0 width 200 y height 100. Asimismo vamos a cerrar aquí rectangle, ya está, y creemos otro rectángulo asimismo pero de otro color. Le vamos a poner blue. Ahí está el azul, lo vamos a poner en la otra columna, ¿sí? Y que sea de otro tamaño, 150, 100. Ok, vamos a crear dos textos, textbox, texto 1, texto 2, y aquí lo voy a ubicar, este de aquí se llama eh, primera columna, y en este de acá segunda columna, y este lo voy a ubicar en el grid.column 0 y este de acá en el grid.row 1, o mejor dicho row 0, ya. Y el otro, control Z, control V, 1, ahí está. Entonces ahí termina eh, eh, vamos a agregarle una propiedad más, font weight bold, y también bold acá. Aquí vamos a hacer un poco más grande, no tanto, aquí hasta ahí. Vamos a minimizar esto en un 90%, en un 80%, ya está. Entonces ahí tenemos nuestro primer grid eh, con los dos text box.
Ahora vamos aquí a crear otro grid. Ya tenemos nuestro segundo grid. Le vamos a poner a este show right lines through grid lines, mejor dicho. Vamos a crear aquí un grid punto column definition, y aquí column definition column definition tan 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 tan, y acá shared sites group le voy a poner el mismo nombre que acá, y en el segundo le voy a poner el mismo nombre que en el grid anterior. Ok. Ahora voy a definir las filas grid.row definition, row definition, height auto shared size group, le voy a poner el mismo de acá. Y voy a crear dos rectángulos así mismo como en el grid anterior, pero estos de aquí no van a tener ni width ni height. ¿Sí? Asimismo voy a crear dos textos. Eh, ya se hicieron más grandes estos de acá. Voy aquí, acá, ahí. Entonces aquí estamos viendo, este es el primer grid y este es el segundo grid. Vamos acá, después del stack panel, voy a crear un text block, y dentro de este text block voy a poner aquí margin 10 doc panel doc top, y name le voy a poner txt1. Entonces acá está el text block, y estos de acá deberían de ser text block también en vez de text box. Control V, control V. Acá con el text block se puede visualizar la parte de atrás, ¿sí?, del color que había puesto en el rectángulo. Vamos a hacer lo mismo acá. En vez de text box, un text block. Ok. Ya tenemos casi listo el ejemplo. Vamos acá al botón, y en el botón le vamos a añadir un evento, el evento click, y aquí le voy a poner, dice bind event new event, dice no, le voy a poner aquí un nombre, le voy a poner set true, ¿sí? Y en el siguiente
botón le voy a poner set false. Ok, entonces vamos a la solución, vamos a la ventana 10, vamos al código. Aquí estoy en el código de la ventana 10 y aquí le voy a poner private void void set true set true object sender, rotate event event ¿Qué pasó? Ya, estoy mal, estoy fuera de la clase escribiendo un... Tiene que ser dentro de la clase, ahí está. ¿Qué pasó? Ya. Ok, ahí estoy. Entonces aquí en grid punto, la clase grid, invoco a set is shared site scope, le pongo el nombre de el dock panel que le puse dp1 y le pongo true. Ok, y aquí le pongo set false, que le pongo false. Entonces dp1, si vamos acá, fue el nombre que le puse al dock panel. Sí, aquí está false, set true y set false. Ok, vamos a ejecutar esto, vamos a cerrar este y vamos al main y que se ejecute la ventana 10. Lo ejecuto, vamos a la ventana y aquí estoy, ¿sí? Vamos a hacer un poco más para acá esto y aquí está la ventana 10. Si vengo acá, le pongo set true, si ven, entonces aquí el segundo grid compartió lo que es las dimensiones de ¿cómo es que se llama? El grid, eh, el grid que está dentro del shared size group. Si le pongo false, no lo comparte, ¿sí? Si le pongo true, lo comparte, ¿sí? Entonces, si ven, dependiendo de... Ahí está, ¿no? Entonces, se dan cuenta, es exactamente el mismo tamaño el segundo grid que del primer grid, tanto la primera columna como la segunda columna y asimismo la primera fila, que es una sola fila, ¿no? Pongo false, no comportan nada, le pongo true, comparten ambos. Entonces la propiedad es shared size scope, ¿sí? Cierro esto. Eso está definido dentro de el dock panel, ¿sí? Al principio, cuando recién definí el dock panel de el grid, le dije, ¿sabes qué? Is shared size scope false. Entonces, para poderlo setear al momento de que yo dé clic sobre el botón is shared size scope igual true. Entonces, eso sería con respecto al elemento grid, el super grid. Ahora, por último, veamos el uniform grid. Vamos a crear una última ventana. Vamos acá a Solution Explorer, clic derecho, no se ve, clic derecho, Add New Windows y aquí vamos a poner la ventana número 11. Entonces vamos a ver lo que es el Uniform Grid. Entonces aquí en vez de Grid quitamos esto, agregamos Uniform Grid. Ya está. Entonces, como hemos visto, aquí hay un grid que rompe todas las reglas aprendidas hasta ahora. El Uniform Grid, a diferencia del grid, es un grid que no requiere o
no soporta columnas y filas predefinidas. En su lugar simplemente setea filas y columnas, a las propiedades de filas y columnas para setear su tamaño. Cada celda es siempre del mismo tamaño porque el espacio disponible es dividido de forma igualitaria. Finalmente, los elementos son colocados dentro de celdas apropiadas basadas en el orden en el cual están definidas. No hay propiedades de tipo attached row o attached column y no existen lo que son las celdas en blanco. Entonces, vamos a indicarle aquí directamente rows 2, columns 2 y voy a agregar 4 botones. Button, entonces aquí le pongo botón 1, 2, 3 y 4. Vamos a hacer más grande esto. Aquí ya le voy a poner 2, 3 y 4. Ya está. Entonces ahí tenemos los 4 botones dentro de un Uniform Grid. Este tipo de layout Uniform Grid es poco usado y por lo general no se lo, los desarrolladores de ventanas WPF o formas WPF no lo utilizan, ¿no? Pero igual es bueno conocerlo. Entonces, este es el final del capítulo 8.2.5, un capítulo largo. Ya tengo más de 1 hora y cuarto aquí. Y en el siguiente capítulo, en el 8.6, vamos a ver lo que son canvas. Entonces, este es el final del 8.2.5.